Bueno, ya está emitiendo, ya está emitiendo. ¿Qué tal? A ver, ahí me dicen si se corta. Se corta, me dicen, me avisan, 1, 2, 3, probando, me escucho. Creo es que ahorita regresa, se va, regresa. Probablemente sí se corta, no sé qué sea. Revisé mi internet y estaba bien. Parece que no. Pero bueno, otra vez les decía que voy a compartir con ustedes que aparecieron publicados ahora que fue lo del COVID. Son textos de clase que de los importantes. Está fallando mi internet, no sé qué sea. Ahora no escucho nada. Sí se corta, ¿verdad? Putz, no sé qué sea. No sé. A ver, déjenme intentar otra cosa. A ver, ahora quité la cámara. Quité la cámara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, se traba. Pues yo estaba revisando mi internet. No creo que sea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 40, 50, 100. Bien. Sí, ya está. Nada más déjenme que deje de aparecer la portada. Ahora sí ya. Listo, ya está bien. Sí. Supongo que no está llegando bien la señal de internet, entonces ya está. Ok. Bueno, les decía que voy a compartirles estos textos de Javier Hernández Alpizar. El primero de ellos, bueno, van a ser varios, lo voy a tratar de hacer en varios videos. Este es el primero, vamos a leer, creo que son 4, ¿verdad? Y les comentaba que pues, probablemente a quien no le va a gustar esto es a los fieles de la secta, pero a los fieles de la secta pues, los voy a mandar a que vayan a Radio AMLO y que entonces borren todos los textos que compartían de Javier Hernández Alpizar. Probablemente ahora ya vaya a ser parte de la mafia del poder, cuando antes publicaban muchísimo, muchísimo de él. Pero bueno, les comparto mi pantalla a ver si no empieza con problemas. Si llegara a dar problemas esto, ahora que estoy compartiendo la pantalla, antes de empezar a leer, si me dicen, tenía uno con un alabaré, si me dicen ahora, déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver, porque si da problemas, pues aunque no lo coloque, ¿no? Es que no sé si sea el internet, aunque me gustaría que lo estuviéramos viendo. Déjenme entonces ir adelantándole. Creo que no les aparece nada. ¿Qué demonios está pasando? Compartir. Ah, ya está. Ya no se corta, ¿verdad? Bueno, ahí les va. Este es el texto, bueno, se llama ¿Cuáles son las verdaderas intenciones del EZLN y el CNI y otros textos? Les decía que son varios, varios, varios. Se leen fácil, en 3 o 4 días yo lo terminé de leer por ratitos y vamos a leer desde la sorpresa y el riesgo de los calumnistas, hasta del pragmatismo respetable,
a la irresponsabilidad pragmática. Son 10 páginas y entonces, sin más ni más, me voy a la página 87. 4, 5, 6 y 87. Desde este. Sí, ¿verdad? Chido. Ahí va. Saludos a todos los que van entrando. Bueno, empezamos con este. Ah, no, este es el de la lección, es este, perdón. La sorpresa y el riesgo de los calumnistas. A mí también me tomó por sorpresa la propuesta del CNI y el EZLN. Nos declaramos en asamblea permanente y consultaremos en cada una de nuestras geografías, territorios y rumbos el acuerdo de este quinto Congreso Nacional Indígena para nombrar un consejo indígena de gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer indígena delegada del CNI como candidata independiente que contienda a nombre del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el proceso electoral del año 2018 para la presidencia de este país. Para tratar de entenderla tengo que apelar a la memoria. Lo primero que dejan de lado los análisis inmediatistas y triviales, la memoria. El EZLN ha probado de todo en cuanto a iniciativas civiles y pacíficas. Sin embargo, después de 2001 y la Marcha del Color de la Tierra, de parte de un gran sector de la sociedad, ha recibido el olvido, el vacío que ha generado la falta de presencia y voz en los escenarios donde esos grandes sectores miran y hacen, bien o mal, su política. Ha sido llenado por calumniadores profesionales, no solo la derecha de siempre, sino la izquierda institucional, y sus medios se han hecho cómplices de esa contrainsurgencia del chisme y la calumnia, esencial complemento de la contrainsurgencia en el terreno de todos los territorios indios. El EZLN y los pueblos indios del CNI no han dejado nunca de luchar contra los gobiernos panistas, priistas, perredistas y López Obradoristas en sus territorios. Pero su lucha es invisible y no está en las agendas ciudadanas. Ahora con su propuesta se arriesgan a confirmar las calumnias de que todo es un gran complot contra el líder fetiche, el tótem tabulado de las masas. Pero la propuesta de irrumpir en la política de arriba a riesgo de aumentar la contrainsurgencia en todos los niveles implica aparecer como el personaje del final de La Máscara de la Muerte Roja en medio de la fiesta democrática. A decir, aquí nosotras. Reeditar las calumnias será esta vez, otra vez, volver invisibles a las de por sí invisibles. Pero va a ser menos fácil si están ellas ahí. Las mujeres indias dando su palabra. Herejía, sí, pero siempre lo que los indios hagan será herético. En eso seguimos siendo la Nueva España. Si hubieran decidido guardar silencio como en 2012, de todos modos, los habrían calumniado los profesionales de siempre. Por lo demás, para ver la autoridad de los calumnistas del López Obradorismo, para juzgar a estos indios herejes, me basta ver su silencio sobre los gobiernos que sus alianzas llevaron al poder en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Baja California Sur y la Ciudad de México. Gobiernos contrainsurgentes, represores, aliados de los gobiernos federales panistas y priistas. Ese silencio invalida sus peroratas domingueras en la jornada y medios afines. Pues sí, yo nunca he leído una crítica del acólito Ackerman sobre el amaciato del cártel del PRD y el PAN para llevar al gobierno de Baja California Sur o al de la Ciudad de México, no, al de Baja California Sur, pues a delincuentes, ¿no? No, eso no lo he visto. En Oaxaca con el delincuente que se acaba de ir, ¿no? En fin, objetivamente, ¿quién le ha hecho el juego a la derecha? Y les decía yo hace un rato, y con esto fue que terminábamos esto, cuando se cortó, ya no se corta, estoy preocupado por eso. Ya no, vea.
Dice, a ver, antes de seguir, Aldo Ríos dice, hola, saludos desde Moncloa, Coahuila. Me gustaría un programa de los Moreira, a los Zetas, los desaparecidos de Allende y los sicarios de Moreira y los Gates. Uy, Aldo Ríos, coloca en Google para que no busques así nada más en YouTube, o busca en YouTube Masacre de Allende, Moreira y los Zetas y Allende, y luego le pones adelante personajes México o le pones Aris y vas a ver que te salen mínimo unos 40 videos, mínimo. Pero bueno, les decía yo la pregunta que le hace falta a, ¿sí, se sigue? Ahí, a Javier Hernández Alpizar en estas que colocó es, y que yo agregaría es, ¿quién de la secta podrá decir no es cierto a las siguientes preguntas con su respuesta? ¿Quién contuvo las protestas postelectorales de sus fieles seguidores en 2006 y 2012, evitando que llegaran hasta la desobediencia civil y dejando pasar a los candidatos impuestos por la derecha, Calderón y Peña? ¿Quién llevó al poder a los gobiernos de Baja California Sur, que extranjerizaron las playas y las convirtieron en un enclave yanqui en México? ¿Quién llevó al poder con su apoyo electoral a los gobiernos represores contra insurgentes y caciquiles de Juan Sabines, Chiapas, Gavino Cue, Oaxaca, Aguirre Rivero en Guerrero, Ebrard y Mancera en la Ciudad de México? Y es que a muchos se les olvida que Sampeje fue presidente nacional del PRD. Se les olvida eso. En épocas de elecciones de estos delincuentes, se les olvida. ¿Quién llevó al poder a Ebrard y Mancera, los dos gobernantes de la Ciudad de México que reprimieron, incluso cometiendo asesinatos como el de Cuy Kendall, a quienes protestaban por la toma de posesión de Peña Nieto? ¿Quién ha reciclado y dado nueva vida a fósiles del priismo como Bartlett, Dante Delgado, Monreal y Laida Sansores? ¿Quién se hizo de un think tank del liberalismo social salinista con gente como Manuel Camacho y Ebrard? ¿Quién guardó silencio ante la represión en Atenco, ante la masacre de Nochistlán, ante la contrainsurgencia en Chiapas, ante la represión de los gobiernos del DF contra la otra campaña, la APO y el Magisterio? ¿Quién inició el proceso de gentrificación en la Ciudad de México que dejó la mesa puesta en manos de empresarios salinistas encabezados por Carlos Slim? ¿Quién trajo junto con Carlos Slim a Rudolph Giuliani para elaborar el plan Cero Tolerancia, que ha orquestado la represión y la contrainsurgencia sistemática en la Ciudad de México? ¿Quién, por medio de su procurador Bernardo Batis, concedió impunidad a los asesinos de Digna Ochoa y la culpó de suicidio? ¿Quién está rodeado de una nomenclatura de mandarines mercenarios que se han dedicado a calumniar al EZLN, a los padres de Ayotzinapa, a Sicilia y a cualquiera que no se someta ante su líder fetiche? Digo, y al EZLN y a Sicilia es muy lógico que los han calumniado desde la secta, ¿no? Pero dirán ustedes, si a los padres de Ayotzinapa los han calumniado, sí, a Antonio Tizapa, por ejemplo. La respuesta es la misma. El candidato eterno que ha dicho la izquierda soy yo. Se llama Andrés Manuel López Obrador. Su partido, como la Virgen del Tepeyac, se presume de Morena. Sus seguidores piensan que ellos son la única oposición a la oligarquía, la mafia. Pero en los hechos, desde sus gobiernos realmente existentes, nada etéreo, sino que ahí están. Todavía Mancera ahí está. Estuvo Aguirre, estuvo en el estado de Oaxaca Gavino Cue, estuvieron, o sea, es palpable, ¿sí o no estuvieron? Sí, ¿no? En los hechos han sido el brazo izquierdo del neoliberalismo que nos ha venido matando suavemente con su capitalismo. Vuelvo a preguntar, ¿quién de los seguidores de la secta, sin mentir, puede negar cualquiera de estas preguntas, afirmaciones?
¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién? La respuesta es, para todas las preguntas es la misma. ¿Quién? Pues López Obrador, ¿no? De todo esto hay que perdonarlo, según dicen los fieles. Este es muy bueno. ¿Por qué es tan popular la explicación, entre comillas, del EZLN mediante teorías de la conspiración? Miren, quizás el fenómeno de las teorías de la conspiración y su gran popularidad es más complejo, pero intentemos esbozar una comprensión del fenómeno tan popular de la explicación de la aparición del EZLN como una teoría de la conspiración. Primero, pensamos que la mente humana no soporta el absurdo. Cuando algo le parece absurdo, le busca una explicación lógica, pero las explicaciones lógicas o de sentido común en ocasiones obedecen a hábitos mentales dominados por el cliché, las falacias de la causa falsa, las teorías de la conspiración, las pseudociencias. Los medios de comunicación masivos todos los días alimentan a sus consumidores con toneladas de esos pensamientos chatarras y crean una inercia favorable. Ya no digamos un pensamiento débil, sino, como dirían los zapatistas, un pensamiento haragán, perezoso, que necesita consumir respuestas fáciles, rápidas y de preferencia que apapachen el narcisismo del consumidor promedio o lucren con su morbo ávido de thrillers. Y aquí me viene a la mente nada más pensar en algo. Si le preguntas a un López Obradorista, a ver, ¿de dónde viene el EZLN? Salinas. El pensamiento haragán. De decir, ay, no mames, qué hueva investigar a ver si es cierto. No, pero métete que mira que para que salgas de la ignorancia. Ay, no mames, qué hueva. Pues ya, pues si dice San Juana Martínez, que es el EZLN, es una creación de Salinas, pues San Juana Martínez. No mames, San Juana Martínez, pues es casi como Einstein. Así de lista es ella, ¿no? De chingona. Lo que ella dice siempre es verdad. Siempre. Ese es el pensamiento haragán. Y a la hora de consumir noticias como mercancías, las consumimos como caramelos o chicles y clichés, pero si me vuelven importante, mejor. Si los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas del Congreso Nacional Indígena y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional anuncian que han propuesto a sus bases una consulta para formar un consejo, con C, porque sería una autoridad, un Consejo Nacional Indígena que sea representado por una mujer indígena como candidata a la presidencia de este país en las elecciones de 2018, para un consumidor de noticias resulta absurdo. No pone la noticia en perspectiva desde 1994, cuando el EZLN se alzó en armas, ni desde los muchos años de preparación en la clandestinidad, ni desde los más de 500 años de resistencia indígena anticolonial. Tratar de entender la propuesta indígena en perspectiva histórica y en un análisis de la situación del país, por lo menos de los párrafos del comunicado completo de los indígenas, es demasiado esfuerzo, cabrón. Por eso mejor coloco los 2 minutos de Ackerman y ya en RT. Y si Ackerman dice que, burlándose, que bienvenidos a nuestros hermanos zapatistas, con toda la ironía del despreciable gusano que es, pues ha de ser porque Ackerman pues ya leyó el comunicado. ¿Para qué lo leo yo? Eso es demasiado esfuerzo. Normalmente leen no el comunicado, sino una breve y ya muy editada y falseada nota de un medio comercial o de un columnista de derecha o de un resentido y antizapatista columnista López Obradorista. Eso ayuda menos aún. Entonces la teoría de la conspiración facilita y simplifica las cosas.
Desaparece el CNI y con él los pueblos indios, no zapatistas, pero luchadores contra el despojo territorial, y quedan los zapatistas. Desaparecen las comunidades indígenas y quedan las siglas ya de antes demonizadas del EZLN. Desaparece el EZLN y queda Marcos. No importa que ya no exista Marcos, pero la ideología liberal no existe. Para la ideología liberal no existe Galeano, sino Marcos. Y como es absurdo que un sujeto como Marcos proponga una candidatura de una mujer indígena, pues a poner una explicación fácil, consumible, amarillista y que apapache el ego de AMLO y de sus seguidores o de los lectores de derecha que ven amenazado su mundo libre. ¿Quién es el demonio que podemos poner detrás de toda artimaña malévola? Puede ser Megamente, el loco, el ecoloco, el chupacabras, pero no. Queda uno que es político, Salinas. Todo es tan terrenal y tan político. Es que de verdad así razonan, fíjense, así razonan. En una propuesta de este tipo, desaparecen a todos los pueblos que conforman el Congreso Nacional Indígena, que nada tienen que ver, que nunca han recibido, bueno, lugares en donde nunca, yo creo que se ha parado el submarcos, nunca, pero para ellos ya no existen. Desaparecen los 500 o más años de lucha, ¿no? Desaparecen todas las comunidades indígenas y nada más queda el EZLN. Y desaparecen al EZLN, que no es solamente el ejército, son las bases, son las mujeres, son muchas cosas, la escuelita zapatista, los zapatistas de las ciudades, las plataformas de solidaridad con los zapatistas en todo el mundo. Desaparecen todo eso, pues nada más queda Marcos. Pese a que Marcos ya esté muerto, ¿no? Pero pues como Galeano no les importa porque pues, se les quedó en la tatema Marcos, pues entonces les parece absurdo. No mames, ¿cómo Marcos, cabrón? Marcos no puede, o sea, Marcos está proponiendo a una mujer, a la que le manda, a la que le ordena, a la que le exige. Él es el que la pone. Y como detrás de Marcos está la figura de Salinas, ahí está, ya le entendimos perfectamente. Ya está, ya está. Perfectamente, ya está, Marcos, Salinas, la candidata, pues yo creo le paga a Salinas, chaquetas mentales de ese tipo, por pereza mental. El consumidor puede ser un analfabeta funcional o un doctor en el Marx desconocido que solo un filósofo López Obradorista y nadie más conoce, o un teórico poscolonial o decolonial. Sin embargo, a la hora de consumir pensamiento chatarra, da igual. Se olvida toda la teoría y se usan los anteojos liberales, neoliberales, desde donde la nota fue escrita y publicada. Es decir, compas, si lo dice San Juana Martínez, pues ha de ser cierto. Y si luego lo reafirma con toda la autoridad y la ética el doctor Ackerman, puta, pues es que sí es cierto. Y si luego, pa' colmo de males, viene y me lo dice el mismo López Obrador, el mismito Mesías en persona, chingada madre, diciendo que los zapatistas son el huevo de la serpiente, no, pues es que entonces sí es verdad. El racismo, el colonialismo, el clasismo, la misoginia y hasta la misantropía no se muestran, pero operan. Los indios son buenos. Ellos no le harían daño a AMLO, ni a nuestro mundo libre. Hay una mano que mece la cuna. Es Marcos, un emisario del lado oscuro de la fuerza, y detrás está Salinas, el eterno némesis de AMLO. El bueno por definición y dogma de fe. Y aquí les voy a pedir a todos ustedes, compas, me permitan
nos persignemos todos, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando yo diga el bueno por definición y dogma de fe, todos nos persignamos, ¿ok? Perfecto, muy bien. Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. El bueno por definición y dogma de fe, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Todo es bien, muy bien, amén. Muchas gracias. Continuemos con el texto que está bien chulo. Ridículo porque lo es. Algunos columnistas y calumnistas, como Ackerman o Astillero, le ponen algunos datos, algunas preguntas socarronas, aparentemente inteligentes, y lista la comida chatarra, mera propaganda disfrazada de análisis. Miren, me acordé de un texto que publicó hace un tiempo Julio Astillero. Fíjense nada más para que vean. No les gusta, ¿verdad? Julio Astillero publicó un texto atacando al EZLN, muy cabrón. ¿Y saben cuáles eran sus fuentes? Correos que les mandaban. Esos eran. O sea, él estaba firmando cosas que le escribió fulano de tal por correo. No, pues fíjate que yo en Chiapas, yo sabía que si explotan a los pobres indios tontos, ese hombre blanco que se pone un pasamontañas los explota. Y ese tipo de cosas escribió Julio Astillero. Y yo he estado de acuerdo con él en muchas cosas que dice, muchas, pero también es un pendejo en eso, ¿no? Definitivamente. Imagínense, esas eran sus fuentes, pero continúo. Los productores por excelencia de teorías de la conspiración suelen ser de derecha, sobre todo porque solamente tienen que secularizar sus narrativas teológicas y sustituir a la divina providencia o los demonios por caricaturas de personajes reales. Desde que apareció el ZLN, esto lo explicaba muy bien Carlos Montemayor, la derecha en el poder necesitaba una explicación que negara la legitimidad de un movimiento con bases populares indígenas. Los indígenas deben haber sido manipulados por profesionales. La primera editorial de La Jornada inventó ese guión en 1994. Si esas cosas le salen del alma, ¿se acuerdan, no? De hecho, Ernesto Cedillo, perdón, Carlos Salinas, eso decía, un grupo de gente manipuladas por profesionales de la violencia. Eso dijo, ¿no? La derecha entonces puso un enemigo malo y primero le echaron la culpa a la iglesia, la iglesia de Samuel Ruiz. Y luego plumíferos mercenarios como los de Nexos, Letras Libres y Pasquines Afines, incluido Proceso, lo difundían por plumas mercenarias como Rico, Lagrange, Krause, Camín, Tello Díaz, orgulloso heredero de los días de Porfirio, si es su pariente. Así no hay que preocuparse. No hay un problema legítimo, sino una conspiración de malosos. Los indígenas se levantan en Chiapas, no porque tengan problemas, sino porque los estaba manipulando el perverso Samuel Ruiz y puso a un perverso mestizo ahí bien malo. Eso fue lo que pasó, no porque tuvieran problemas, no porque haya problemas en Chiapas, nunca ha habido, creo que estamos de acuerdo. El alzamiento zapatista derrumbó la imagen nacional y mundial de Salinas. Asimismo, derrumbó de su pedestal de héroe de Fox a Fox, pero todo eso se omite y edita. Se pone en lugar una mentira. Marcos es un títere de Salinas. Los indígenas son sus chaneques o sus minions. Queda tranquila la izquierda institucional, ella tan limpia y pulcra como las poquianchis. Nosotros somos honestos, los corruptos son los gobernadores que llevamos al poder, pero se volvieron así después, empezaron a andar en malos pasos. Esto yo creo que se lo repite López Obrador cuando se ve en el espejo. Digo, uno no puede mentirse ante el espejo, Él se ve ante el espejo y se ve lo cerdo que ha sido
al apoyar a tanto criminal para llegar a gobiernos como el de Guerrero, y entonces él se repite, no hombre, si los corruptos son ellos, nosotros los llevamos honestos, ellos empezaron a hacerse después corruptos, a andar en malos pasos, y ya se va bien contento el peje y dice, ay, si yo soy una belleza de hombre, y en ese momento se imagina con alitas y se va volando al cielo y ya se va a acostar. Nosotros no reprimimos, nomás llevamos a los represores al poder, y de la derecha más tranquila aún. Puede operar la contrainsurgencia económica, política, social, militar y paramilitar, y sobre todo mediática, ante el silencio cómplice, complaciente y complacido de la izquierda institucional, y con su activa contrainsurgencia de chismes y calumnias, porque ellos se aislaron solitos, por ultras, ahí están en la selva, ellos se aislaron, ahí se pusieron en reservaciones ellos, porque quisieron, ¿no? Es precisamente esa invisibilidad deliberadamente producir como invisible al otro, dice Boaventura de Sousa Santos en su Sociología de las Ausencias, la que ha llevado a los indígenas a considerar la posibilidad de irrumpir en la fiesta de la democracia con sus pancartas de nunca más un México sin nosotros. Y una candidata indígena. Nadie ha reparado en lo histórico que sería. Este país nunca ha sido gobernado por un indígena. Juárez era de origen zapoteco, pero estaba ya aculturado. Hoy sería como un panista o priista o un perredista o López Obradorista moderno e incluyente con los empresarios. Y mucho menos una mujer indígena ha sido presidenta. La sola creación del Consejo es un paso adelante en el autogobierno indio. Pero esto no lo entienden ni lo entenderán. Analizar la realidad es complejo y existe esfuerzo, pero ¿para qué? Si tenemos una teoría de la conspiración que explica todo y nada, y así podemos dejar de ver a esos incómodos indios e indias. Racismo, colonialismo y progresía unidos y narcisismo complacido. ¿Cuántos de los expertos al vapor han leído las denuncias de los pueblos indios sobre la brutal guerra de despojo y exterminio que padecen? ¿Tendrá algo que ver esa situación con su decisión de irrumpir en el circo electoral para denunciar que los están exterminando y nadie hace ni dice nada? La situación de los feminicidios y la violencia contra las mujeres tendrá algo que ver con el hecho que propongan como candidata a una mujer indígena. No creo que quieran gobernarlos, entrarle al circo, poner sus sueños en las urnas o legitimar al sistema, ni hacerle el trabajo sucio a la derecha. Quieren poner sus palabras en nuestros oídos. La política en su sentido profundo está en la palabra. Las teorías de la conspiración nos cambian sus palabras por periodismo chatarra. Antes de descalificar o no, hijo, con esto se van a purgar los pejes. Desfetichar. Curiosamente, para muchos la palabra fetichismo tiene una connotación sexual que es la primera en venirles a la mente, pero primero la palabra tiene un origen religioso y luego fue llevada al pensamiento crítico. Los seres humanos tienen la capacidad de formarse en sus habilidades artesanales, imágenes, figuras, hechas por ellos mismos, hechizas, fetiches. Luego pueden atribuirles poderes y capacidades mágicas, encantadas, sobrehumanas, divinas. Como idolatría, esta práctica fue criticada desde el Antiguo Testamento, como llama el cristianismo a los libros sagrados judíos. Las críticas de la era posteológica hicieron la explicación atea de que los dioses son creación humana, a su imagen y semejanza, algo parecido a lo que decía el griego Genófanes. Si los caballos pudiesen hacerse dioses, los harían con forma de caballos. Es muy bueno. Y luego, a esos dioses, hechos por ellos, los fetichizan.
les atribuyen existencia autónoma y superior. Marx, quien con muchos pensadores críticos, pensadores críticos no ignoraba la lectura de la Biblia, teólogos y filósofos como José Porfirio Miranda y Enrique Dussel han mostrado la influencia del lenguaje y pensamiento bíblico en Marx. Usó el concepto de fetichización para criticar el aura que rodea a la mercancía. La idea secularizada de fetichismo es la explicación crítica de cómo el ser humano, social e históricamente, es productor del mundo humano e histórico, pero es sometido por su producto, por su obra, y al perder la conciencia de que el fetiche es su producto, la mercancía, el capital, es dominado por ella, por su sistema, y le atribuye poderes mágicos o casi, de los cuales el consumidor depende. El dinero, por ejemplo, siendo no más que la mercancía en su mayor abstracción, que permite la compraventa de todas las mercancías, incluso el trabajo humano, se convierte en un poder autónomo, en nombre del cual se puede morir o matar. El dinero es el verdadero Dios de la religión, ideología moderna. Pero puede fetichizarse no solamente a un objeto, sino a un ser humano. Las estrellas de la farándula como objetos eróticos enajenados, por ejemplo, y a todo tipo de líderes religiosos, intelectuales, políticos. A Gandhi le molestaba que algunos quisieran hacerlo pasar por un dios y fundar una nueva religión. Cuando un líder es así, fetichizado, ha operado el mismo proceso que con la mercancía. El modelo de ser en la ontología capitalista, la ideología liberal. A un líder político lo que le da poder son sus bases, pero sus bases lo fetichizan y luego invierten el proceso. La legitimidad baja desde el líder a las bases. Si sus bases lo apoyan, son legítimas. Si no lo hacen, son espurias, ilegítimas, traidoras. Además, como este pensamiento ya es más fanatismo que discurso racional, los otros, los herejes, los infieles, deben someterse y subordinarse a nuestro líder fetiche. Esto es lo que nos aplican los PGC. Esto, es esto. Como ellos ya tienen en su tatema que AMLO es su fetiche, como ya es Mesías, si tú no te sometes, puta, no te la acabas, eres hereje. En fin, los herejes, los infieles deben someterse y subordinarse a nuestro líder fetiche legítimo, pero si persisten en su infidelidad, son el enemigo, el demonio, el innombrable. ¿Qué de extraño tiene este proceder fanático, inquisitorial y colonizador en un país nacido de conquista, de colonización y con el santo oficio por modelo jurídico para perseguir herejes? El Imperio Español nos etiquetó como infieles para poder darle una coartada ideológica a su política imperial y colonizadora. Una barbaridad, ¿no? Para poder tener una discusión racional en la política mexicana, tendríamos que desfetichizar a los líderes y tratar de discutir sobre los hechos, los fenómenos de este mundo. La apelación a las teorías de conspiración es un resabio de una ideología fanática religiosa que no se atreve a decir su nombre, aunque sea ya una religión cívica y sean sus héroes ídolos seculares. Algunos desde la izquierda de abajo fetichizaron al único mestizo que era visible del EZLN o a los indígenas idealizados, pero los primeros en exigir que los desfetichicemos, hay este verbo, son ellos. Quieren hacer política de este mundo. Que los demás mexicanos, indígenas o no, mujeres y hombres, viejos o jóvenes, discutamos con ellos cómo se debe discutir cómo se debe discutir, no es pregunta, cómo se debe discutir con otros seres humanos, a partir de fenómenos, de hechos, ideas, argumentos racionales, todos ellos verificables, intersubjetiva y públicamente.
En 2005, 2006, proponían un debate sobre qué es ser de izquierda, pero la izquierda institucional, legítima, por autoadscripción, entonces se llamaba PRD y hoy se llama Morena, se negó a debatir. Y este es un hecho, ¿no? Podríamos debatir sobre esto, porque esto ocurrió. Podríamos debatir sobre por qué la izquierda del PRD, donde estaba Sampeje, no quiso debatir sobre qué era la izquierda. ¿Por qué? Pero la simple propuesta volvería locos a los que tienen a su líder fetiche. Los volvería locos porque en lugar de hablar sobre el asunto, la discusión sobre qué es la izquierda y por qué se negó a debatir qué era la izquierda, Sampeje y sus allegados, o sea, eso no, eso no. Me mentarían la madre a mí. Ay, priista, te paga, Salinas, Salinas, la mafia del poder, eres del PRIAN, tu torta, tu lunch, ¿cuánto te pagan? 500 pesos, no amas a tu país, ya saben, ¿no? Todo eso. Pero el asunto no, ¿eh? Ese no lo tocan. O por ejemplo, ¿cómo es posible que después de haber ayudado a llevar al gobierno a Gabino Cue, y después de lo que hizo Gabino Cue en Oaxaca, la barbaridad, Nochistlán, Nochistlán, no se les olvide, por dar un ejemplo, fue llevado ahí por López Obrador, por el apoyo de López Obrador. No nos hagamos pendejos. Entonces el debate sería, oye, ¿y qué opinas de que después de lo que pasó en Nochistlán, López Obrador no haya alzado la voz contra Gabino Cue, al que llevó al poder? Esa sería la discusión. Pero no, ellos dirían, Salinas, Salinas, chupacabras, 500 pesos, torta, torta, PRIAN, PRD. No mamen. Continuemos. La reducción colonialista y racista de la discusión a una caricatura mercenaria en la jornada, caricatura del Fisgón, Helguera Hernández, que descalifica a los indígenas al ponerlos como víctimas manipuladas por un mestizo, es la obra de conversos a la ideología de un líder fetiche. Con ese nivel no puede haber discurso racional. Con otros sectores puede discutirse acerca de si hay una autonomía entre la ética y la política, o si la ética es política y la política ética, o simplemente no hay diferencia entre derecha e izquierda, y el juego es solamente a quien tiene más fuerza. Se puede discutir si la fuerza es por sí misma un argumento o es solamente un hecho contingente y modificable, dato a tomarse en cuenta junto a otros, incluso de mayor peso quizá. El CNI y el ZLN, que es parte del CNI, han rechazado apoyar electoralmente al PRD y a AMLO, hoy con Morena, porque no solamente vieron traicionados en 2001 los acuerdos de San Andrés, el más discutido, consensuado y legitimado proyecto de ley que ha tenido este país. Los argumentos con que el Congreso racista y colonial rechazó los acuerdos repitieron los de Ginés de Sepúlveda contra Fray Bartolomé de las Casas. Los indígenas no pueden autogobernarse y deben estar bajo la tutela de otros por su propio bien. No vaya a ser que los pobres indígenas, pobrecitos indios estos, hombre, hay que cuidarlos. Ya ven si lo hacían porque son buenas gentes. AMLO no solamente era perredista entonces, sino parte de la élite perredista que pudo haber dicho algo al respecto. Y lo dijo después, pero no con palabras, sino con hechos. De los principales operadores de la traición de los acuerdos de San Andrés, al menos dos fueron posteriormente muy importantes para AMLO. Jesús Ortega, coordinador de campaña de López Obrador, esto se le olvida a López Obrador, en 2006, y luego Manuel Bartlett, a quien apoyó para llegar al Senado. Pero si hoy le dices a López Obrador, oye, ¿y qué opinas de Jesús Ortega? Ya ni se acuerda.
Pero es tan cínico, ahorita van a ver la parte del pragmatismo, que si Jesús Ortega le representara votos y dijera a Jesús Ortega, yo me voy del PRD, AMLO lo acepta en Morena, no lo duden, pero por supuesto que sí. Si ha aceptado a Godoy, pues, Jesús Ortega entra 4 veces. No solamente esas consideraciones tomaron en cuenta los zapatistas y sus aliados para no apoyar a AMLO después de 2005. Entre 2001 y 2005, después de desechar los acuerdos de San Andrés, el PRD, desde sus posiciones de gobierno, 2 gubernaturas en Chiapas, diputados y senadores federales, fue parte del gobierno contrainsurgente que tuvo y tiene a los zapatistas rodeados de una ofensiva contrainsurgente amplia, de lo militar y político a lo mediático. Y yo creo que eso es suficiente como para decir, este hecho, además de todos los demás que estamos leyendo, este hecho es suficiente para pintarle el dedo en el hocico a López Obrador y decirle, no, pues ¿cómo? ¿Cómo? Los planes y programas políticos, económicos destinados a dividir y cooptar indígenas antes afines, o al menos no opuestos, y voltearlos contra las comunidades zapatistas, pasaron por ellos. Lástima que desapareció CAPICE, centro de investigación que iba documentando todo esto. Porque esto explica lo que el baboso ese, es que ese pobre güey, yo creo que lo único que ha leído en su vida eran los libros que le dejaban para pasar examen en su escuela Patito. Es lo único que ha de haber leído en su vida. Estupideces como esas de decir, pues es que los primeros que reciben apoyos del PRI son esos pinches zapatistas. Mentira. Eso es una mentira. Las bases de apoyo zapatistas y las comunidades zapatistas no son precisamente, estoy haciéndome un cigarrito, no son precisamente la clase de puercos que en otros lugares reciben cosas y luego votan por el PRI. Sin embargo, para poder romper la organización social en Chiapas, que se generó después de 1996 y en adelante, por supuesto que se valieron de los programas sociales. Claro que sí. Uno de los operadores de la contrainsurgencia antizapatista fue el 2 veces candidato al gobierno de Veracruz de AMLO, Dante Delgado Ranauro. Bueno, y además, pues Dante Delgado le ha prestado la franquicia Movimiento Ciudadano para ganar votos, ¿no? O sea, un antizapatista. Entonces, ¿por qué chingan tanto? Ay, ¿por qué no se unen a nosotros? Dice Ackerman. Qué bueno, hermanos zapatistas, para que volteen y apoyen a sus hermanos de Morena, y casi se desespere el acólito hijo de puta. Pues no, porque Dante Delgado es antizapatista. Cuando los seguidores de Sampeje exigen como un deber ser que el EZLN y todos apoyen a su líder fetiche, olvidan, ignoran, invisibilizan y desprecian las razones de ellos para no apoyar a AMLO. Los zapatistas apoyaron al PRD, incluido López Obrador, pero eso fue en los 90, antes de la traición de los acuerdos de San Andrés. Pero como ellos están acostumbrados a vivir de las traiciones, se traicionan muy seguido. ¿O no es una traición al PRD que se haya salido del PRD? No sé, regresemos al caso Godoy, es que no voy a dejar de chingar. Criminal más grande no hay en este momento en Morena, ¿eh? No es una traición al PRD eso. Se va con Morena, traicionando al PRD, y si el día de mañana le conviene más el partido Rubia, se va con el partido Rubia, a ellos les vale madre. Eso de los principios, eso de la decencia, eso no existe.
Y ellos han de querer, pero se van a quedar queriendo. AMLO, me compré un pinche encendedor que le tengo que apretar como 20 veces al maldito y todavía tiene un montón de gas. Ya que se acabe. No, bueno, mejor no, para no comprar otro. AMLO recientemente hizo declaraciones contra los zapatistas diciendo mentiras, que apoyaron indirectamente el fraude que llevó al poder a Calderón. Falso. Los zapatistas no llamaron a votar por él, pero tampoco llamaron a no votar, ni a votar por alguien en particular. En los estados por donde había pasado la otra campaña, AMLO ganó. De hecho, ganó la elección en 2006. Y quienes le hicieron fraude fueron Elba Ester Gordillo y sus operadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Charro, infiltrados en las casillas como representantes de AMLO. Marcos estaba hablando en vivo en un programa de radio de la organización Unidos por 620. Recibió una llamada anónima desde el entonces IFE denunciando un fraude contra AMLO. Marcos leyó la denuncia al aire. Están haciendo fraude contra AMLO. En contraste, AMLO jamás ha hablado de las denuncias de las comunidades zapatistas por el acoso contra insurgente. Cuando ha ido a Chiapas, ha dicho que no vio nada. ¿Será porque gobernaba Juan Sabines, a quien él llevó al triunfo y a quien desde el poder se dedicó a atacar al EZLN? Pero no leen. En 2012, los zapatistas decidieron no decir nada durante las elecciones. Nuevamente ganó AMLO. Interpuso un recurso legal en el país donde los recursos legales suelen simplemente ser papeleo. Hizo una marcha ritual y se retiró a esperar el registro de Morena, mientras dos gobiernos que llegaron al poder con su apoyo en la Ciudad de México, Ebrard y Mancera, reprimieron a quienes protestaban contra la imposición, cometiendo asesinatos, deteniendo y haciendo presos políticos. ¿Por qué no le llamaron los López Obradoristas fraude, sino mera imposición? ¿Por qué Peña no fue otro espurio como Calderón? Es una buena pregunta. Ahorita les voy a contar algo. Abajo pusieron los muertos y arriba las candidaturas priistas, como Monreal y Laida Sansores en Morena. Qué fuerte. Este es un hecho curioso, les decía, porque cuando Calderón entró cuando lo coronaron ahí en el Congreso, que entró escondido el cabrón como rata, López Obrador nunca dejó de llamarlo el presidente espurio. Y a Peña Nieto muchas veces desde el principio lo llamó presidente. Presidente. ¿Por qué? Sería una clase de acuerdo. Le dijeron, sí, güey, te vamos a dar la secta, pero me tienes que decir presidente, güey. Entonces dijo Sampeje, no, está bien, señor presidente. Esas no son teorías de la conspiración. Pueden rastrear la información en diversas fuentes, incluso periódicos y revistas como La Jornada y Proceso. Pero hay algo que la cúpula racista de esa izquierda, incluidos AMLO, Chucho Ortega, Bartlett, Ackerman y moneros de La Jornada, comparte con la derecha. Salinas, Ceballos, su antizapatismo. Eso no se suele discutir racionalmente y con base en hechos comprobables porque se atraviesan la fetichización del líder, las teorías de la conspiración y el colonialismo que hace ver a los indios como meros comparsas de los mestizos y criollos. ¿A poco no está bueno? Dejen ver si ya se durmieron.
Ahí están, escribe y escribe. Y Ivory nomás se ríe, XD y se ríe. Ay, Ivory, contigo. Continúo. Del pragmatismo responsable. ¿En qué página vamos? Ya casi acabamos, creo. Dejen ver. 96. Sí, faltan nada más dos. Del pragmatismo responsable a la irresponsabilidad programática. Cada vez más, entre los defensores de AMLO, dijo, se van a morir estos hombres. Cada vez más entre los defensores de AMLO, integrantes del voto duro de sus candidaturas y actuales simpatizantes de Morena, especialmente entre los que menos idealizan a su líder y saben que no es el modelo de honestidad valiente que pretende ser, su razonamiento del voto se reduce al voto útil. Número, pues, no más. Esto es muy bobo. La verdad de su posición se fundamenta en su éxito. Desde la derecha formó la propuesta del voto útil para Fox. Por cierto, de quienes votaron así de útil, no escuchamos ni leímos jamás su autocrítica. Esto fue lo que hicimos en el 2000. El voto útil, ahí está el voto útil. Todos utilizamos nuestro voto para votar por Fox. Yo voté por Fox. ¿Cuál era la intención? Que no llegara el PRI. Por favor, ya era mucho PRI, como ahora. Y yo voté por Fox. Ahí está el voto útil y las consecuencias del voto útil. A quienes no compartimos su opinión, no pueden convencernos porque cometen petición de principio. Parten de que AMLO representa a la izquierda, la única real, lo dan por sentado y no lo demuestran. No pueden hacerlo porque no es verdad. Hay muchas izquierdas, además de Morena y el EZLN. Y si conceden que haya además otra izquierda, piensan que es su obligación apoyarla por el pragmatismo del voto útil de izquierda. No lo han llamado así, pero así funciona su razonamiento. Y esto es lo que dicen, esto es justamente lo que están haciendo. No mamen, van a dividir el voto, esos pinches zapatistas puestos por Salinas, güey, pues nada más le están ahí para robarle el voto a AMLO. Pues entonces, pues como nomás divide a la izquierda, deberían pensar por amor a su país. El voto útil por Morena, el único que puede ganar es Ampeje. Y se desesperan. Esto es lo que dicen. ¿Por qué? Pues porque la izquierda es López Obrador, chupacabras, prianista, 500 pesos, ¿cuánto te pagan? Vendido. Así hablan ellos. Cualquier parecido con el acento es mera coincidencia. Los defensores del candidato presidencial de Morena, en su inmensa mayoría, enjuician a los demás por abstenerse de votar por su exitoso y fuerte candidato. Pero jamás se preguntan, ni mucho menos evalúan, ¿para qué ha sido realmente útil su voto, su proselitismo y el desprestigio que han producido con sus calumnias contra quienes no comparten su posición ni sus esperanzas en el líder de siempre? A ese pragmatismo, votar por el que es fuerte y exitoso, le llaman ética de la responsabilidad. No estar de acuerdo con él es irresponsable. ¿Y cómo me lo dijeron en el correo, el tonto este? ¿Cómo me dijo indecente? Ay, no me acuerdo cómo me dijo. Pero algo igual, ¿no? Más o menos, ¿no? Incluso cuando se critica por falsa la pretensión de honestidad valiente de su candidato perenne, apelan a la autonomía entre la moral y la política. Hay que ser pragmáticos en lugar de razonamientos morales, dar argumentos políticos, que esencialmente son fuerza y éxito, capital de votos para ganar.
Hay que ser pragmáticos. Fíjense lo que piden con esto. Cuando piden el voto útil, están pidiendo en realidad que no razones, que no utilices la cabeza para decir, no mames, ¿y de qué sirve votar por este imbécil si estoy observando esto, y tenemos experiencia con este gobierno, este otro, por lo que hizo? O sea, ya que no razones, tú nomás vota ya. ¿Por quién? Pues por el PG. ¿Por qué? Porque es el único que puede ganarle al PRIAN. Son tan infantiles. A quienes han votado 3 veces por el candidato que puede ganar los hechos, les han dado la razón. Ganaron 3 veces. Ganaron con Fox y les reconocieron el triunfo. Sacaron al PRI de los pinos y el PAN una vez ahí se quedó. Con fraude y haya sido como haya sido, 2 sexenios. Luego ganaron un par de veces, en 2006 y en 2012. Los poderes de facto que gobiernan el país les hicieron fraude. Así como Fox era aceptable para esa oligarquía, AMLO no. No han revisado a fondo qué pasó en esas ocasiones. ¿Por qué AMLO no llevó las protestas hasta la desobediencia civil? Fue quien contuvo la fuerza de los suyos y los hizo esperar al siguiente periodo de elecciones presidenciales 2 veces. Es decir, son 12 años de la tragedia, 12 años nos los pudimos haber evitado, 12 años. Ah, no, pero los responsables son los del PAN y los del PRI. ¿No ves que ellos son los que mataron a fulanos y los que han provocado la desgracia nacional? Y la responsabilidad que tenía López Obrador con todo el capital humano, con toda la cantidad, con los millones de personas que lo siguen. ¿Es a qué? ¿Es a qué? Chupacabras, 500 pesos, prianista, te pagan, eres del PAN, eres del PRI. No mames. Ese par de fraudes operados por la derecha, que el voto útil llevó al poder con Fox, han dado al líder el aura falsa de héroe. Es intocable, intachable, inmarcesible y otros menos innombrable, ese es otro. Tal como lo era Fox recién abanderado presidencial en 2000. Sus fanáticos lo equiparaban a Hidalgo. Bueno, a López Obrador lo equiparan con Miguel Hidalgo, digo, con Pancho Villa o no sé, con Benito Juárez. Quienes derribaron esa imagen de héroe fueron los que hicieron la marcha del color de la tierra. Los mismos que derribaron la imagen de fuerza y éxito neoliberal y modernizador de Salinas en 1994. Pero regresemos al tema del éxito de AMLO. En 2006, parte del éxito de AMLO era el apoyo del empresario beneficiado por su gobierno del entonces DF, hoy Ciudad de México, Carlos Slim, el empresario más austero que AMLO ha conocido, a su decir. Probablemente el triunfo de facto de Calderón se dio cuando Slim se resignó a no llevar a AMLO al poder y reconoció el triunfo fraudulento de Calderón. A Slim no lo ha demonizado la izquierda López Obradorista, quizá porque su fuerza y éxito económico lo hacen irrebatible e irrefutable en los términos que ellos entienden. ¿Verdad? Es éxito. Porque pueden ser miserables todos los empresarios de México para López Obrador, menos lo que lo apoyan, esos no. Y si de verdad entre los empresarios hay un güey que es un hijo de puta, pues es Slim, ¿no? O sea, pero pues como suelta los billetes, ¿verdad, Aristegui? Los fraudes de 2006 y 2012, así como el de 1988, defendido públicamente por Bartlett como triunfo legítimo del PRI, que llevó al poder al grupo Salinas, Ruiz Massieu, Colosio, Aspe Armella, Cedillo, Camacho Solís y su cachorro Ebrard.
han tenido efectos devastadores en el país. Una contrarrevolución de derecha efectuada por el PAN y el PRI con la complicidad de la izquierda perredista, de la cual AMLO y sus altos cuadros, hoy reciclados en Morena, fueron parte activa, fuerte y exitosa, hasta apenas este sexenio que fundaron la secta. A la izquierda institucional, estos fraudes la envenenaron, aceleraron el proceso de descomposición política, incluida ética. Ojo, no moral, sino ética política. Y el videoescándalo de los videos que Salinas, Ceballos y Ahumada le pudieron hacer por la razón de que sí había corrupción en las altas cúpulas del PRD, entonces dominado por AMLO, fue apenas la punta del iceberg. Lo peor de todo, para las bases de la izquierda oficial, es que los fraudes de la derecha la inmunizaron contra la crítica. Esto es algo muy cierto. Yo, hasta que no leí esto, dije, bueno, tiene mucho sentido. Miren, desde el videoescándalo se acostumbraron a convalidar todo acto corrupto en su partido con el mismo esquema. Todo es un complot de la derecha contra nuestro exitoso candidato. Me detengo aquí. A mí me vale 3 kilómetros de pito que haya sido Salinas, Ceballos, Ahumada y toda la mafia del poder quien exhibiera que en la alta cúpula del cártel del PRD, ahí a un ladito eran compis, se prestaban yo creo hasta los calzones Bejarano y López Obrador, ahí había corrupción. No me interesa si existió un complot, había corrupción y fue apenas la punta del iceberg. Pero cómo se justificó, cómo se apapachó con la simpleza. Pero Bejarano fue a la cárcel. O sea, ¿sí viste que Bejarano fue a la cárcel? A ver, pero Bejarano fue a la cárcel con esa simpleza. ¿Y qué esperaban que hiciera? A ver, ¿qué esperaban que hiciera? Imagínense ustedes, era como querer salir a la calle y no mojarse. Era igual. Era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Estaba a puntito de lanzar su candidatura a la presidencia. ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado? AMLO es un pragmático de lo más chingón que hay. ¿Qué habría pasado si protege a Bejarano? Adiós, candidatura. No lo hizo por la corrupción, no mamen, esa no le importa. Esa se tolera, ahí está Monreal, ¿no? Ahí está Lomelí. Ahí está, o sea, la corrupción. Mientras no se descubra, está bien. Pero por supuesto que dejó que metieran a la cárcel a Bejarano porque se jugaba la candidatura. Si lo protege, adiós candidatura. Pinche ojete vende amigos, ¿no? Se los digo con jiribilla. ¡Qué ojete vendió a su amigo! Pues es que es pragmático. Es ojete, pues. Continúo. La derecha no logró minar la popularidad de AMLO para 2006, incluso la aumentó con el desafuero, pero lo logró sin proponerse algo letal: inmunizar al candidato desaforado y luego reaforado con un aura que lo vuelve inmune a la crítica y que dejó a sus seguidores mesmerizados, fascinados, incapaces de ver evidencia alguna que contradiga su argumento de nuestro líder. Es valiente, exitoso y fuerte. Como AMLO no ha podido ser evaluado por un gobierno federal suyo con sus políticas operando, se volvió inevaluable. Sus seguidores tienen la ilusión de que siempre ha sido de oposición y no ha tenido el poder. Han mitificado el recuerdo de su gobierno del DF, cuando bajo el lema de primero los pobres, benefició sobre todo al menos pobre.
Carlos Slim. Ni siquiera suelen ser críticos de Slim, quien en 2006 fue cómplice, no indirecto, sino directo del fraude al aceptar como gran elector a Calderón y darle la espalda al candidato que había apoyado, AMLO. Al contrario, ven a Slim como la izquierda del empresariado y lo tienen en un lugar aparte de los demás empresarios. Si hay algunos críticos de Slim, son voces minoritarias que no hacen verano. ¡Qué fuerte! Miren nomás. Slim, el empresario de izquierda, el que ha sido muchos años el hombre más rico del mundo. ¡Wow! Por esta victimización de AMLO frente a los fraudes de la derecha, sus seguidores se han negado a aceptar que sí ha tenido el poder y la responsabilidad de ello para regir hegemónicamente al PRD, aliado con los chuchos hasta 2006, y ha podido hacer candidatos a personajes nefastos como Dante Delgado, Manuel Bartlett, rodearse de salinistas como Camacho Solís, y qué bueno que ya se murió, y llevar al poder a Ebrard, a Juan Sabines, a Gabino Cue, a Aguirre Rivero, a Bartlett, a Mancera. O sea, sí ha tenido poder, ¿no? La negación de toda crítica con el chantaje de no le hagas el juego a la derecha, los ha llevado a una posición que es todo lo contrario de la responsabilidad con que aderezan su argumento pragmático. Quienes votaron por el PAN y el PRI son responsables, razonable. Quienes no han votado por AMLO son responsables, y peor si lo han criticado, es por definición inatacable. Son responsables, aunque esas abstenciones no le quitaron el triunfo en las urnas, se lo quitó la derecha y su decisión de que la protesta no debe llegar más allá de lo testimonial y simbólico. 9 de septiembre de 2012. Julio de 2006, todo el mes de julio. Paseo de la Reforma. La protesta no debe llegar más allá de lo testimonial y lo simbólico. Pero ellos no son responsables de nada de lo que los gobiernos que llevaron al poder con su voto en Baja California Sur, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, sin contar a los chuchos que el arrastre electoral de AMLO llevó al poder antes de escindirse con Morena. De eso nadie es responsable. Lo cierto es que fueron los verdaderos éxitos y los verdaderos gobiernos de la fuerza y el éxito electoral de AMLO. ¿O no? ¿Por qué se hizo poderoso López Obrador dentro del PRD? ¿Por qué llegó a aspirar a lo que ahora es, o a lo que fue en 2006 su primera candidatura? Puta, porque logró triunfos electorales, ¿no? Llevó a criminales a los gobiernos. En Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas. ¿O no? En resumen, una fuerza y un éxito que ha llevado a AMLO a gobernar Tabasco y el DF, pero ha llevado también a gobernar a sus candidatos en varios estados con fuerte presencia indígena, donde se dedicaron a la contrainsurgencia y la represión, se han hecho cómplices de Calderón y Peña. No obstante, sus seguidores, o bien invisibilizan la responsabilidad del líder tabú y la suya propia como votantes y represores de toda crítica, o bien desechan toda esa información en nombre del voto útil. Ahí está la fuerza. ¿Por qué cuestionarlo? Eso ha llevado a una descomposición tan acelerada que si el PRD se fue degradando durante años y sexenios, Morena ya nació bajo el estigma de ser una agencia de colocaciones para candidaturas administradas por AMLO, con algunas de ellas repartidas a ojos ciegas, en tómbola, pero con las más importantes a cargo del líder incriticable. Y esto, aunque digan que no es cierto, pues sí es cierto. Los verdaderos autores y cómplices del fraude de 2006 y del 2012 son Fox,
Calderón, Elba Ester, Peña Nieto, con la complicidad de gente como Slim, el PRD Chucho, pero los columnistas y caricaturistas mercenarios de AMLO han tenido un espantajo con el cual ocultar a sus verdaderos defraudadores y detrás del cual esconder sus propios errores y responsabilidades. El EZLN, caricaturizado como un complot, como un grupo de indígenas manipulados por un mestizo, racismo y colonialismo unidos. La negación del pensamiento crítico los ha llevado a la negación del pensamiento a secas. Sí, pues. Perdón, es que es muy bueno. Ay, así le voy a poner a un video. La negación del pensamiento crítico los ha llevado a la negación del pensamiento a secas. Siguen siendo una fuerza alimentada sobre todo por la nefastez de la derecha. En eso confían. Pueden ser todo lo nefastos que puedan, pero la derecha lo es más. Y si alguien se interesa en votar, lo tendrá que hacer por ellos. O sea, como son más ojetes los de la derecha, pues voten por nosotros, que somos nomás ojetitos. A menos que alguien se niegue a convalidar esas chungas movidas de chuchos y AMLOs, que alguien no tema el estigma de le haces el juego a la derecha y se atreva a decirles que el rey va desnudo. Por supuesto, la conclusión, y esto lo pongo porque los detractores de toda crítica siempre hacen el mismo chantaje y presión moral, esto no valida a la derecha fascista, ni invita a votar por ella, ni siquiera invita a votar o no votar, solamente señala la gran trampa en que el pragmatismo acrítico sumió a la izquierda institucional. Su enemigo mortal es el PRI, y por ello volvieron las elecciones en una competencia entre priistas y expriistas. ¿O no? Sin olvidar cómo el voto útil llevó al poder a la derecha fascista, panista y también a fascismos como el de Mancera. Pero del voto amloísta nadie es responsable porque es un éxito y un triunfo. Y el éxito es incriticable. Bueno, compas, pues están muy buenos todos. A mí me gustaron todos los textos. Creo que algunos ya los había leído porque no son todos tan nuevos, pero están muy, muy buenos. Voy a seguir compartiéndoles algunos de esta publicación para que los podamos distribuir también. Están muy buenos. Son reflexiones. Es que es importante leer, es importante, de verdad, de verdad. Se nos olvidan las cosas, tenemos una memoria a corto plazo. Fíjense lo que leímos ahora. ¿A poco no les hizo recordar un pasado de 30 años, no? Todas estas cosas han ocurrido en los últimos 30 o 20 años. Todo esto ha pasado en nuestro país. Todas estas traiciones, todos estos criminales, todas estas mentiras. Vale la pena, por eso es importante ponernos a leer. Pues voy a seguir compartiendo. Muy buenos los textos de Javier Hernández Alpizar. ¡Chin! Lo van a borrar como hizo Presidencia con las fotos de Odebrecht. Lo van a borrar de ahí de Radio AMLO. ¡Qué vergüenza! Javier Hernández Alpizar publicaba para acá, para nosotros. Pero bueno, ya lo estoy leyendo. Uy, qué rápido pasa. Ay, si vieran qué rápido pasa el texto. Un tiro entre Fox y el peje. ¿Quién está más loco? Están igual. Alcancé a leer que decía, es que pasa muy rápido, ¿eh? Cuando no los leo, tengo la pantalla así puesta, pasa bien rápido el texto. Alcancé a leer lo que decía Selene.
un empresario nunca será de izquierda, ¿no? Y pues menos Slim. Puede haber empresarios, hay empresas con un carácter social muy chido. Por ejemplo, pues la que se permitió que se creara, son empresarios los de Pascual, ¿no? La cooperativa de Pascual son empresarios. Y pues son chidos, ¿no? Pero, pues oigan, decir que Slim es un empresario de izquierda, híjole. Cuando alguien dice que Slim es un empresario de izquierda, de verdad lo único que muestra es mucha ignorancia. O sea, gran parte de todos los males de México, pues vienen de que tiene una fortuna impresionante y tiene metido dinero en todos lados, ¿eh? En todos lados. Eso es lo que está ocurriendo. Pues espero que les haya gustado. Y yo de verdad invito, no, pero es que es bien difícil hacer razonar a la gente que ya está adoctrinada. Es como radicalizan, ¿no? Ahora que está tan de moda. Exacto, Quetzalcóatl. Slim roba con la izquierda. Exacto, exactamente. Eh, Sé que pues, no les va a gustar, estas cosas no les gustan porque, pues, dicho como está ahí en el texto, en uno de los textos que compartimos, pues es un pensamiento haragán. Es más fácil la teoría de la conspiración, es más fácil omitir porque nos lastiman estas cosas. O sea, leer, por ejemplo, pues todo de lo que ha sido partícipe López Obrador. Sí, dice, pásame el link, sí, esperen. Están en el Comparte Digital, de hecho entren a la base de Comparte Digital, hay cosas bien buenas. Ahí está, para que lo vean, están muy buenos y vamos a seguir compartiéndolos, vamos a seguir leyéndolos. ¿Qué haces, Suki? Y voy a hacer, ay, güey, ya son las 2 de la mañana. Bueno, pero mañana es sábado. ¿Qué día es hoy? Ah, sí, es sábado. Voy a hacer una transmisión más. Para eso del tema de Abengoa, que a mí me interesa muchísimo compartirlos, pero están bien largos. ¿Se acuerdan cuando compartimos todos los de la Agenda Nacional de Riesgos de México? Los leímos todos, así voy a hacer con ese. Los voy a poner en una lista, aunque sean 4 videos, porque están muy buenos. Y estos, valdría la pena leerlos todos, aunque se hagan unos 6, 7 videos. Son como 20, ¿verdad? Más, son como 30 textos. Valdría la pena leer de así de a 4, de a 5 y dejarlos en una lista de reproducción aparte para las transmisiones, para que los tengan allá a la mano por si les interesa compartirlos. Entonces eso voy a hacer, voy a leer, aunque sea un día, uno de estos de lo de Abengoa, y luego uno de estos de Alpizar para tenerlos todos y hacerles listas de reproducción aquí en el canal para que sean fáciles, ¿no? ¿No les salió el enlace? Uy, a ver, lo vuelvo a poner. Ahí está, ¿no? Salió. Sí, ahí está. Ahí está. Chido. Pues bueno, entonces 2, 3, 4, 5. Me va a costar un ratito y a las 5 hago la otra para hablar sobre lo de esto de Abengoa y para irle avanzando. Sale, compas, pásensela chido y por acá nos vemos entonces al ratito los que puedan entrar. Y los que no, pues ahí lo ven luego como video. Saludos a todos.